El domingo de Quasimodo. Octava de Pascua. Cada domingo es una Pascua. Vimos ayer a los neófitos clausurar su octava de la resurrección. Antes que nosotros habían participado del admirable misterio del Dios resucitado, y antes que nosotros debían acabar su solemnidad. Este día es, pues, el octavo para nosotros, que celebramos la Pascua el domingo y no la anticipamos a la tarde del sábado. Nos recuerda las alegrías y grandezas del único y solemne domingo que reunió a toda la cristiandad en un mismo sentimiento de triunfo. Es el día de la luz que oscurece al antiguo sábado. En adelante el primer día de la semana es el día sagrado. Le señaló 2 veces con el sello de su poder el Hijo de Dios. La Pascua está, pues, para siempre fijada en domingo y como dejamos dicho en la mística del tiempo pascual, todo domingo en adelante será una Pascua. Nuestro divino resucitado ha querido que su Iglesia comprendiese así el misterio, pues, teniendo la intención de mostrarse por segunda vez a sus discípulos reunidos, esperó, para hacerlo, la vuelta del domingo. Durante todos los días precedentes dejó a Tomás presa de sus dudas, no quiso hasta hoy venir en su socorro, manifestándose a este apóstol, en presencia de los otros, y obligándole a renunciar a su incredulidad ante la evidencia más palpable. Hoy, pues, el domingo recibe de parte de Cristo su último título de gloria, esperando que el Espíritu Santo descienda del cielo para venir a iluminarle con sus luces y hacer de este día, ya tan favorecido, la era de la fundación de la Iglesia cristiana. La aparición a Santo Tomás. La aparición del Salvador al pequeño grupo de los 11, y la victoria que logró sobre la infidelidad de un discípulo, es hoy el objeto especial del culto de la Santa Iglesia. Esta aparición que se une a la precedente, es la séptima. Por ella Jesús entra en posesión completa de la fe de sus discípulos. Su dignidad, su prudencia, su caridad, en esta escena, son verdaderamente de un Dios. Aquí también, nuestros pensamientos humanos quedan confundidos a la vista de esa tregua que Jesús otorga al incrédulo, a quien parecía debía haberle curado sin tardanza de su infeliz ceguera o castigarle por su insolencia temeraria. Pero Jesús es la bondad y sabiduría infinita. En su sabiduría, proporciona, por esta lenta comprobación del hecho de su resurrección, un nuevo argumento en favor de la realidad de este hecho. En su bondad, procura al corazón del discípulo incrédulo la ocasión de retractarse por sí mismo de su duda con una protesta sublime de dolor, de humildad y de amor. No describiremos aquí esta escena tan admirablemente relatada en el trozo del Evangelio que la Santa Iglesia va enseguida a presentarnos. Limitaremos nuestra instrucción de este día a hacer comprender al lector la lección que Jesús da hoy a todos en la persona de Santo Tomás. Es la gran enseñanza del domingo de la octava de Pascua. Importa no olvidarla, porque nos revela, más que ninguna otra, el verdadero sentido del cristianismo, nos ilustra sobre la causa de nuestras impotencias, sobre el remedio de nuestras debilidades. La lección del Señor. Jesús dice a Tomás, «Has creído porque has visto, dichosos los que no vieron pero creyeron». Palabras llenas de divina autoridad, consejo saludable dado no solamente a Tomás, sino a todos los hombres que quieren entrar en relaciones con Dios y salvar sus almas. ¿Qué quería, pues, Jesús de su discípulo? ¿No acababa de oírle confesar la fe de la cual estaba ya penetrado? Tomás, por otra parte, era tan culpable por haber deseado la experiencia personal, antes de dar su adhesión al más asombroso de los prodigios. ¿Estaba obligado a creer las afirmaciones de Pedro y de los otros, hasta el punto de tener que, por no darles asentimiento, faltaba a su maestro? ¿No daba prueba de prudencia absteniéndose de asentir hasta que otros argumentos le hubiesen revelado a él mismo la realidad del hecho? Sí, Tomás era hombre prudente, que no se fiaba demasiado. Podía servir de modelo a muchos cristianos que juzgan y razonan como él en las cosas de la fe. Y con todo eso, cuán abrumadora, aunque llena de dulzura, es la reprensión de Jesús. Se dignó prestarse, con condescendencia inexplicable, a que se verificase lo que Tomás había osado pedir. Ahora que el discípulo se encuentra ante el Maestro resucitado, y que grita con la emoción más sincera, «Oh, tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús no le perdona la lección que había merecido. Era preciso castigar aquella osadía, aquella incredulidad, y el castigo consistirá en decirle, «Creíste, Tomás, porque viste». La humildad y la fe. ¿Pero estaba obligado Tomás a creer antes de haber visto? ¿Y quién puede dudarlo? No solamente Tomás, sino todos los apóstoles estaban obligados a creer en la resurrección de su Maestro, aun antes de que se hubiera mostrado a ellos. ¿No habían vivido ellos 3 años en su compañía? ¿No le habían visto confirmar con numerosos prodigios su título de Mesías y de Hijo de Dios? ¿No les había anunciado su resurrección para el tercer día después de su muerte?
Y en cuanto a las humillaciones y a los dolores de su pasión, ¿no les había dicho, poco tiempo antes, en el camino de Jerusalén, que iba a ser prendido por los judíos, que le entregarían a los gentiles, que sería flagelado, cubierto de salivas y matado? San Lucas, capítulo 18, versículos 32, 33. Los corazones rectos y dispuestos a la fe no hubieran tenido ninguna duda en rendirse, desde el primer rumor de la desaparición del cuerpo. Juan, nada más entrar en el sepulcro y ver los lienzos, lo comprendió todo y comenzó a creer. Pero el hombre pocas veces es sincero, se detiene en el camino como si quisiera obligar a Dios a dar nuevos pasos hacia adelante. Jesús se dignó darlos. Se mostró a la Magdalena y a sus compañeras que no eran incrédulas, sino distraídas por la exaltación de un amor demasiado natural. Según el modo de pensar de los apóstoles, su testimonio no era más que el lenguaje de mujeres con imaginación calenturienta. Fue preciso que Jesús viniese en persona a mostrarse a estos hombres rebeldes, a quienes su orgullo hacía perder la memoria de todo un pasado que hubiese bastado por sí solo para iluminarles el presente. Decimos su orgullo, pues la fe no tiene otro obstáculo que ese vicio. Si el hombre fuese humilde, se elevaría hasta la fe que transporta las montañas. Ahora bien, Tomás ha oído a la Magdalena y ha despreciado su testimonio, ha oído a Pedro y no ha hecho caso de su autoridad, ha oído a sus otros hermanos y a los discípulos de Emaús y nada de todo eso le ha apartado de su parecer personal. La palabra de otro, grave y desinteresada, produce la certeza en un espíritu sensato, mas no tiene esta eficacia ante muchos, desde que tiene por objeto atestiguar lo sobrenatural. Es una profunda llaga de nuestra naturaleza herida por el pecado. Muy frecuentemente quisiéramos, como Tomás, tener la experiencia nosotros mismos, y eso basta para privarnos de la plenitud de la luz. Nos consolamos como Tomás porque somos siempre del número de los discípulos, pues este apóstol no había roto con sus hermanos, solo que no gozaba de la misma felicidad que ellos. Esta felicidad, de la que era testigo, no despertaba en él más que la idea de debilidad, y gustaba en cierto grado de no compartirla. La fe tibia. Tal es aún en nuestros días el cristiano infectado de racionalismo. Cree, porque su razón le pone como en la necesidad de creer, con la inteligencia y no con el corazón es como cree. Su fe es una conclusión científica y no una aspiración hacia Dios y hacia la verdad sobrenatural. Por eso esta fe, cuán fría e impotente es, cuán limitada e inquieta, cómo teme avanzar creyendo demasiado. Al verla contentarse tan fácilmente con verdades disminuidas, Salmo 11, pesadas en la balanza de la razón, en vez de navegar a velas desplegadas como la fe de los santos, se diría que se avergüenza de sí misma. Habla bajo, teme comprometerse, cuando se muestra, lo hace cubierta de ideas humanas que la sirven de etiqueta. No se expondrá a una afrenta por los milagros que juzga inútiles, y que jamás habría aconsejado a Dios que obrase. En el pasado como en el presente, lo maravilloso la espanta. ¿No ha tenido que hacer ya bastante esfuerzo para admitir a aquel cuya aceptación le es estrictamente necesaria? La vida de los santos, sus virtudes heroicas, sus sacrificios sublimes, todo eso la inquieta. La acción del cristianismo en la sociedad, en la legislación, la parece herir los derechos de los que no creen. Piensa que debe respetarse la libertad del error y la libertad del mal, y aún no se da cuenta de que la marcha del mundo está entorpecida desde que Jesucristo no es rey sobre la tierra. Vida de fe. Para aquellos cuya fe es tan débil y tan cercana al racionalismo, Jesús añade a las palabras severas que dirigió a Tomás, esta sentencia, que no solo se dirigía él sino a todos los hombres de todos los siglos. Dichosos los que no vieron y creyeron. Tomás pecó por no haber tenido la disposición de creer. Nosotros nos exponemos a pecar como el si no alimentamos en nuestra fe esa expansión que la impulsa a mezclarse en todo, y a hacer el progreso, que Dios recompensa con rayos de luz y de alegría en el corazón. Una vez entrados en la Iglesia, nuestro deber es considerar en adelante todas las cosas a las luces de lo sobrenatural. Y no temamos que esta situación regulada por las enseñanzas de la autoridad sagrada nos lleve demasiado lejos. El justo vive de la fe. Romanos, capítulo 1, versículo 17, es su alimento continuo. La vida natural se transforma en él para siempre, si permanece fiel a su bautismo. ¿Acaso creemos que la Iglesia tomó tantos cuidados en la instrucción de sus neófitos, que les inició con tantos ritos que no respiran sino ideas y sentimientos de la vida sobrenatural, para dejarlos sin ningún pesar al día siguiente a la acción de ese peligroso sistema que coloca la fe en un rincón de la inteligencia, del corazón y de la conducta, a fin de dejar obrar más libremente al hombre natural? No, no es así. Reconozcamos, pues, nuestro error con Tomás,
Confesemos con el que hasta ahora no hemos creído aún con fe bastante perfecta. Como el digamos a Jesús: Tú eres mi Señor y mi Dios, y he pensado y obrado frecuentemente como si no fueses en todo mi Señor y mi Dios. En adelante creeré sin haber visto, pues quiero ser del número de los que tú has llamado dichosos. Este domingo, llamado ordinariamente Domingo de Quasimodo, lleva en la liturgia el nombre de Domingo in albis, y más explícitamente in albis depositis, porque en este día los neófitos se presentaban en la iglesia con los hábitos ordinarios. En la Edad Media se le llamaba Pascua acabada, para expresar, sin duda, que en este día terminaba la octava de Pascua. La solemnidad de este domingo es tan grande en la iglesia, que no solamente es de rito doble mayor, sino que no cede nunca su puesto a ninguna fiesta, de cualquier grado elevado que sea. En Roma, la estación es en la Basílica de San Pancracio, en la Vía Aurelia. Los antiguos no nos dicen nada sobre los motivos que han hecho designar esta iglesia para la reunión de los fieles en este día. Puede ser que la edad del joven mártir de 14 años al cual está dedicada haya sido causa de escogerla con preferencia por una especie de relación con la juventud de los neófitos que son aún hoy el objeto de la preocupación maternal de la iglesia. Misa. El introito recuerda las cariñosas palabras que San Pedro dirigía en la epístola de ayer a los nuevos bautizados. Son tiernos niños llenos de sencillez, y anhelan de los pechos de la Santa Iglesia la leche espiritual de la fe, que los hará fuertes y sinceros. Introito. Como niños recién nacidos, aleluya, ansiad la leche espiritual, sin engaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Salmo. Aclamad a Dios, nuestro ayudador. Cantad al Dios de Jacob. Versículo Gloria al Padre. En este último día de una octava tan grande, la Iglesia da, en la colecta, su adiós a las solemnidades que acaban de desarrollarse, y pide a Dios que su divino objeto quede impreso en la vida y en la conducta de sus hijos. Colecta. Suplicámoste, oh Dios omnipotente, hagas que, los que hemos celebrado las fiestas pascuales, las conservemos, con tu gracia, en nuestra vida y costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epístola. Lección de la Epístola del Apóstol San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 4 al 10. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria, que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este, Jesucristo, es el que vino por el agua y la sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que atestigua que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio de ello en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola cosa. Y tres son los que dan testimonio de ello en la tierra: el Espíritu, y el agua, y la sangre, y estos tres son una sola cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, este testimonio de Dios, que es mayor, es el que dio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí mismo el testimonio de Dios. Mérito de la fe. El apóstol San Juan celebra en este pasaje el mérito y las ventajas de la fe. Nos la muestra como una victoria que pone a nuestros pies al mundo que nos rodea y al mundo que está dentro de nosotros. La razón que ha movido a la Iglesia a elegir para hoy este texto de San Juan se echa de ver fácilmente, cuando se ve al mismo Cristo recomendar la fe en el Evangelio de este domingo. Creer en Jesucristo, nos dice el apóstol, es vencer al mundo. No tiene verdadera fe, aquel que somete su fe al yugo del mundo. Creamos con corazón sincero, dichosos de sentirnos hijos en presencia de la verdad divina, siempre dispuestos a dar pronta acogida al testimonio de Dios. Este divino testimonio resonará en nosotros, en la medida que nos encuentre deseosos de escucharlo siempre en adelante. Juan, a la vista de los lienzos que habían envuelto el cuerpo de su maestro, pensó y creyó. Tomás tenía más que Juan el testimonio de los apóstoles que habían visto a Jesús resucitado, y no creyó. No había sometido el mundo a su razón, porque no tenía fe. Los dos versículos aleluyáticos están formados por trozos del Santo Evangelio que se relacionan con la resurrección. El segundo describe la escena que tuvo lugar tal día como hoy en el cenáculo. Aleluya. 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 El día de mi resurrección, dice el Señor, os precederé en Galilea. Aleluya. Versículo después de 8 días, cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio de sus discípulos, y dijo, paz a vosotros. Aleluya. Evangelio.
Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. En aquel tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio, y díjoles: «Paz a vosotros». Y, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonareis los pecados, perdonados les serán, y a los que se los retuviereis, retenidos les serán». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle, pues, los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no viere en sus manos el agujero de los clavos y metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Y, después de 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se presentó en medio, y dijo: «Paz a vosotros». Después dijo a Tomás: «Mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás y díjole: «Señor mío y Dios mío». Díjole Jesús: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no han visto, y han creído». E hizo Jesús, ante sus discípulos, otros muchos milagros más, que no se han escrito en este libro. Mas esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyéndolo, tengáis vida en su nombre. El testimonio de Santo Tomás. Hemos insistido lo suficiente sobre la incredulidad de Santo Tomás, y es hora ya de glorificar la fe de este apóstol. Su infidelidad nos ha ayudado a sondear nuestra poca fe. Su retorno ilumínenos sobre lo que tenemos que hacer para llegar a ser verdaderos creyentes. Tomás ha obligado al Salvador, que cuenta con él para hacerle una de las columnas de su iglesia, a bajarse a él hasta la familiaridad, pero apenas está en presencia de su Maestro, cuando de repente se siente subyugado. Siente la necesidad de retractar, con un acto solemne de fe, la imprudencia que ha cometido creyéndose sabio y prudente, y lanza un grito que es la protesta de fe más ardiente que un hombre puede pronunciar: «Señor mío y Dios mío». Considerad que no dice solo que Jesús es su Señor, su Maestro, que es el mismo Jesús de quien ha sido discípulo. En eso no consistiría aún la fe. No hay fe ya cuando se palpa el objeto. Tomás habría creído en la resurrección, si hubiese creído en el testimonio de sus hermanos. Ahora, no cree, sencillamente ve, tiene la experiencia. ¿Cuál es, pues, el testimonio de su fe? La afirmación categórica de que su Maestro es Dios. Solo ve la humanidad de Jesús, pero proclama la divinidad del Maestro. De un salto, su alma leal y arrepentida se ha lanzado hasta el conocimiento de las grandezas de Jesús. «Eres mi Dios», le dice. Plegaria. Oh Tomás, primero incrédulo, la Santa Iglesia reverencia tu fe y la propone por modelo a sus hijos en el día de tu fiesta. La confesión que has hecho hoy se parece a la que hizo Pedro cuando dijo a Jesús: «Tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo». Por esta profesión que ni la carne ni la sangre habían inspirado, Pedro mereció ser escogido para fundamento de la Iglesia. La tuya ha hecho más que reparar tu falta. Te hizo, por un momento, superior a tus hermanos, gozosos de ver a su Maestro, pero sobre los que la gloria visible de su humanidad había hecho hasta entonces más impresión que el carácter invisible de su divinidad. El ofertorio está formado por un trozo histórico del Evangelio sobre la resurrección del Salvador. Ofertorio. El ángel del Señor bajó del cielo, y dijo a las mujeres: «El que buscáis ha resucitado, según lo dijo». Aleluya. En la secreta, la Santa Iglesia expresa el júbilo que la produce el misterio de la Pascua, y pide que esta alegría se transforme en la de la Pascua eterna. Secreta. Suplicámoste, Señor, aceptes los dones de la Iglesia que se alegra. Ya que la has dado motivo para tanto gozo, concédela el fruto de la perpetua alegría. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al distribuir a los neófitos y al resto del pueblo fiel el alimento divino, la Iglesia recuerda, en la antífona de la comunión, las palabras del Señor a Tomás. Jesús, en la Santa Eucaristía, se revela a nosotros de una manera más íntima aún que a su apóstol. Más para aprovecharnos de la condescendencia de un Maestro tan bueno,
Necesitamos tener la fe viva y valerosa que Él recomendó. Comunión. Mete tu mano y reconoce el lugar de los clavos. Aleluya. Y no seas más incrédulo, sino fiel. Aleluya. Aleluya. La Iglesia concluye las plegarias del sacrificio pidiendo que el divino misterio, instituido para sostener nuestra debilidad, sea, en el presente y en el futuro, el medio eficaz de nuestra perseverancia. Poscomunión. Suplicámoste, Señor, Dios nuestro, hagas que estos sacrosantos misterios, que nos has dado para alcanzar nuestra reparación, sean nuestro remedio en el presente y en el futuro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.